Vamos en la noche de hoy a la palabra de nuestro bendito Salvador. Por favor, y abramos nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 3, primera de Tesalonicenses 4:3, nos dice la bendita palabra de nuestro Señor: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La orden pues es clara, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Y el título que nosotros tenemos en esta noche sencillamente es la pureza sexual y el trato con el prójimo. La pureza sexual y el trato con el prójimo. Queridos hermanos, quizás antes no habíamos hablado de este tema de una manera tan particular, obviamente. No hay punto de el aspecto gráfico, eso ni se piensa desde un púlpito cristiano, pero quizás no, en la providencia del Señor no habíamos llegado hasta este punto de la pureza sexual, o en su defecto, de la impureza sexual. Hoy voy a tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible. Tenemos menores entre nosotros y trataré de ser lo más preciso posible. Quiera el Señor entonces concederme la gracia para tal propósito. Mis amados, sobra decirles, les ruego por favor que abran sus corazones a la palabra. Quizás va a llegar un momento donde sea un poco incómodo, porque la palabra te está hablando a ti, es el Señor hablándote por medio de la palabra. Quizás va a llegar un momento donde tú digas, sí, eso hago yo, o sí, eso lo estoy haciendo. Bueno, seamos humildes, permitamos ser redargüidos por el Espíritu del Señor, y como dice la palabra, si escuchamos hoy la voz del Señor, no endurezcamos nuestros corazones. Así que ese consejo para comenzar. Versículo número 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el nombre del Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, fíjense en esto, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Espero que ustedes vean el punto. Aquí hay un doble llamado, aquí hay una doble orden, aquí hay una doble instrucción. Bueno, ¿cuál era? Era una instrucción, la primera, la del apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, de que se debían conducir, comportar de una manera agradable a Dios. Y bueno, el punto, mis amados, que yo quiero que noten, les voy a citar un versículo a continuación, es que jamás la iglesia de Filipos hubiese podido decir: oh, nosotros nos estamos conduciendo lo suficientemente bien delante de Dios. O jamás ellos hubiesen podido decir: nosotros estamos agradando a Dios lo suficiente. Y ahí vemos la segunda orden que es relevante para todos nosotros. Debemos procurar agradar a Dios más y más. Así que vean la espada de doble filo, vean la orden de carácter doble. Uno, nos tenemos que conducir, nos tenemos que comportar de una manera honrosa, de una manera agradable a Dios, pero lo segundo es que debemos procurar hacerlo más y más. Fíjense ustedes en el versículo número 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos, está hablando del amor fraternal, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Y el punto es muy claro, mis amados. El punto es que jamás vamos a poder llegar al estándar de Dios, y por el contrario, siempre tenemos que abundar en la gracia del Señor a diario, más y más. Y entonces la orden es absolutamente clara. Os conviene, dice Pablo a los filipenses, que vosotros se conduzcan de una manera apropiada. Y es como si el apóstol Pablo estuviese diciendo: y sabemos nosotros que ustedes lo están haciendo, pero es necesario que lo hagan aún más y más. Queridos hermanos, ninguno de nosotros puede decir en estos momentos: yo agrado a Dios lo suficiente. Ninguno de nosotros puede decir: soy santo ya, no tengo ningún tipo de tentación, jamás peco, jamás resbalo, jamás. No, mis amados, por el contrario,
si algo, por la gracia del Señor, somos conscientes de que necesitamos a Dios más y más. Así que el llamado es doble. Debemos conducirnos de una manera agradable a Dios, pero el segundo es igualmente importante. Debemos hacerlo aún más y más. Y el sello está en el versículo número 10. Es decir, nunca es suficiente lo que nosotros hagamos para mortificar esos deseos sucios o esas pasiones. Nunca, nunca, mis amados. Es una lucha sin tregua, es una lucha a diario y tenemos pues que aplicarnos siempre recordando que cuando creamos que estamos muy santos o cuando creamos que hemos vencido mucho el pecado, recordemos siempre las palabras de Tesalonicenses, debemos aún aumentar más y más. Versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Volvemos a tocar el punto. La voluntad de Dios en este versículo, no vamos a volver a repetir lo que hablamos la semana pasada. La voluntad de Dios en el versículo número 3 se refiere a la orden de Dios, la voluntad revelada, la orden que Dios nos da por medio de la bendita palabra de cómo es que nosotros nos debemos comportar. Amados hermanos, el cristianismo moderno, yo lo critico muy a menudo. Obviamente no puedo generalizar, pero lo critico muy a menudo porque la mayoría de profesantes de la fe cristiana, ellos creen que pueden vivir su vida como a ellos se les antoja. El argumento es: yo soy salvo por gracia, ahora yo no pierdo la salvación. No, por el contrario, dice el apóstol Pablo, es cuando nosotros más somos conscientes de la gracia del Señor que obra en nosotros, cuando más nos movemos a apartarnos del pecado. Así que la orden de Dios, la voluntad de Dios, obviamente se estaba refiriendo a la voluntad preceptiva o revelada, la cual encontramos en la palabra. La voluntad de Dios es que nosotros nos apartemos del pecado. Esa fue el recorderis para los tesalonicenses también. Vosotros os debéis apartar, apartar del pecado. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios quiso, porque eso es lo que Dios ordena. Y yo creo, mis amados hermanos, que en toda esta congregación, ninguno de nosotros se atrevería a decir otra cosa. Es la orden de Dios, la tenemos que acatar, es lo que nuestro Dios nos manda. Así que no se les olvide, esa es la voluntad de Dios, vuestra santificación. En el siguiente pasaje que vamos a leer, quiero que observen algo bastante interesante. Son cuestiones providenciales que nos van a ayudar a comprender más. Vamos a encontrar una especie de sándwich o sándwich, como se le llama aquí en Latinoamérica. Bueno, ¿cuál es el punto? Vamos a encontrar varias órdenes, diferentes órdenes prensadas en el mismo tipo de material. ¿Ven el punto? Y entonces ahora hablamos de las órdenes, pero ese mismo tipo de material o ese mismo tipo de instrucción que prensa o que abarca estas órdenes, lo encontramos en el versículo 2 y en el 6. Quiero que presten atención a eso. Versículo 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces vean el punto. Versículo 3 nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y versículo 7 nos está hablando absolutamente de la misma cuestión, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que ese es el punto. Vean la urgencia que tiene el apóstol Pablo de decirle a los tesalonicenses, vosotros estáis andando de manera correcta delante del Señor, pero eso no es suficiente. Nunca sobra recordarle al pueblo del Señor, a las hermosas ovejas adquiridas a precio de sangre, nunca sobra recordarles que la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros es la santificación, que estemos apartados del pecado. Si bien esto es cierto, yo les voy a pedir que contemplen conmigo el versículo 2 y el versículo 3 y el versículo 7, porque vamos a encontrar algo interesante allí.
Versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El uso de la palabra voluntad, queridos hermanos, nos enseña que la santificación es una orden. Vean el punto. Pues la voluntad de Dios, pues lo que quiere Dios, pues lo que ordena Dios es que vosotros seáis santos. Vean ese punto. Entonces, la santificación es una orden del Señor. El Señor nos da la orden. Ahora, lo otro interesante es, vamos al versículo número 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, el uso de la palabra llamado nos enseña que en la santificación, vuelvo y repito, los creyentes somos los agentes responsables de responder a ese llamado. Noten el punto. En el versículo 3, Dios simplemente dice, o más bien, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, lo que Dios quiere es vuestra santificación. Y en el versículo 7, el mismo apóstol Pablo está diciendo, pero Dios no os ha llamado a inmundicia, sino que os llama a santificación. Pregunta, ¿quién es el agente responsable de obedecer el llamado? Eres tú y soy yo. Somos nosotros como pueblo del Señor. Entonces, creo que es evidente en lo que respecta a la santificación que Dios nos llama a ser santos, Dios nos concede la gracia para santificarnos, pero tanto tú como yo, si es que hemos puesto la confianza en nuestro Señor Jesucristo, somos los agentes responsables de obedecer el llamado, es decir, de ir en pos de Él, en avance en santificación. Pero ahora decíamos, esta cuestión del sándwich, y ustedes me excusan por usar quizás ese ejemplo tan trivial, pero habiendo ya analizado el versículo 3, que es la orden de Dios, y el versículo 7, que es el llamado que Dios hace, vamos a ver qué es lo que está aquí en medio. Y en eso nos vamos a enfocar, mis amados, en la noche de hoy. Entonces, ¿cuáles son esas indicaciones? ¿Cuáles son esas órdenes que el apóstol Pablo nos da, recordándonos antes que Dios nos llama a ser santo y recordándonos después que nosotros tenemos que responder a ese llamado? Yo me pregunto, ¿cuáles son esas órdenes? Veamos el versículo número 3. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros, versículo 4, sepa tener su propia esposa en santidad y honor, versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Esa es la primera orden, mis amados hermanos. La primera orden que el apóstol Pablo nos da, después de habernos recordado que debemos apartarnos del pecado, se refiere a la pureza sexual. Y era un problema común en aquellos tiempos y sigue siendo un problema en los días de hoy y continuará siendo un problema. La cuestión sexual, los problemas sexuales han destruido familias, han destruido ministerios, han acabado con personas, han arruinado hogares y han causado estragos tremendos. Entonces, ¿era o no era importante que el apóstol Pablo le recordara a los filipenses estas cosas? Por supuesto que lo es. Y yo se lo recuerdo hoy en el amor del Señor. Prestemos pues atención. ¿Cuál es la segunda indicación? ¿Cuál es la segunda orden? Versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El segundo punto es el trato con el prójimo. Así que no solamente, queridos hermanos, el apóstol Pablo está llamando a los tesalonicenses a ser puros en su vida sexual, sino también a ser sin tropiezo en el trato con el prójimo. Es muy importante que tengamos estos dos puntos en cuenta, porque estos dos puntos se van a convertir en los fundamentos del sermón del día de hoy: la pureza sexual y el trato con el prójimo. Pero entremos en materia. Hablemos entonces de ese llamado del Señor, porque es un llamado de Dios. No cometa el error de creer que es un llamado del apóstol Pablo. No, fue el apóstol Pablo inspirado por el bendito y santo Espíritu. Así que el llamado últimamente es de Dios. Vamos a hablar entonces de este llamado a la pureza sexual, de este llamado importante para nosotros. Repito el versículo 3, pues la orden, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dicen que os apartéis, que os alejéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, lo decíamos la semana pasada,
sepa tener su propio cuerpo, su propia vasija, en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, dice, no como los gentiles que no conocen a Dios. Así que el punto es sencillo para resumir estos versículos. La voluntad, la orden de Dios para con los tesalonicenses era simplemente que ellos se apartaran de fornicación, de todo tipo de contaminación o de inmundicia sexual. Y es exactamente el mismo llamado que Dios le hace a su corazón en la noche de hoy. Apartados de toda impureza sexual, apartados de todo deseo sexual impuro, apartados, resistíos a la tentación. Ese es el llamado en esencia. Pero para que queden las cosas en claro, porque sé que nos han enseñado mal, en especial por los hermanos que nos acompañan no hace mucho tiempo, es necesario clarificar términos, porque nos han enseñado que la fornicación son las relaciones sexuales antes del matrimonio, y nos han enseñado que el adulterio son las relaciones sexuales ilegítimas después del matrimonio. Bueno, no necesariamente es así, mis amados. Eso no es así. La fornicación es mucho más que simplemente relaciones ilícitas o no permitidas antes del matrimonio. Mucho más, es una palabra enorme, gigantesca. En el griego es supremamente elástica y de hecho hace referencia, escúchenme bien, a todo tipo de impureza sexual, de pensamiento, de palabra o de obra. Así que fornicación en el original griego es porneia, hace referencia directa a todo tipo de impureza sexual en cualquier manera y a todo tipo de relación sexual ilícita. El adulterio es el acto sexual o el pensamiento que lo involucra a usted con alguien que no es su esposa. Entonces, lo que les quiero decir es que el adulterio cabe o pertenece al grupo de inmundicias fornicarias. La fornicación es algo mucho más grande que el adulterio. El adulterio solamente hace referencia a las relaciones o a los pensamientos ilícitos de usted con alguien que no es su esposa o su esposo, mientras que la fornicación es algo muchísimo más grande, involucra cualquier cantidad de perversidades humanas. Así que es necesario dejar eso en claro. Dice la palabra del Señor, pues la orden de Dios es que vosotros os apartéis de cualquier tipo de inmundicia o de pensamiento inmoral. Así que vamos a hablar de esa pureza sexual. Podemos hablar mucho, sin lugar a dudas, pero creo que me voy a enfocar más o menos en 7 o 8 aspectos. Espero que sean de bendición, que el Señor los use. Pero primero quiero decir, o más bien el primer punto que deseo mencionar, es que hay algo de lo que nos debemos apartar, y la idea es cuando la tentación venga, la idea es abstenerse, la idea es resistir. Me refiero a abstenerse de alimentarla con pensamientos. Cuando un pensamiento inmundo, cuando un pensamiento sucio, cuando un pensamiento inmoral llega a su mente, hasta ese punto, por muy sucio que parezca, no se ha convertido en pecado, a menos de que usted lo alimente, lo contemple y lo consienta por un tiempo. Ahí sí es pecado. O sea, lo que les quiero explicar es que no podemos impedir que pensamientos lleguen a nuestras mentes. Lo que sí el creyente está en la plena capacidad de hacer es rechazar esos pensamientos, de traer todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo, de simplemente pensar en lo bueno que ha sido el Señor, en las cosas que te ha dado. Así que la responsabilidad es tuya, querido amigo. Y la orden es clara: absténganse, apártense, no alimenten esos pensamientos, por el contrario, resistan. Y aquí es donde yo les he enseñado una y otra vez, queridos hermanos, que si hemos de morir, que lo hagamos batallando. Pero es lamentable
saber que muchas personas que profesan la fe en Cristo ni siquiera batallan en contra de la tentación. La tentación viene y ellos simplemente caen a sus pies. Bueno, yo les he explicado una y otra vez. Cuando la tentación, cuando los deseos inmorales, impropios, sucios, cochinos y aberrantes se presenten, hágase la pregunta: ¿soy o no soy cristiano? Y la respuesta es: si soy cristiano, yo debo recordar que Dios me ha dado tanto el querer rechazar esa tentación como el poder para hacerlo. Pero usted tiene que ser honesto con usted mismo, porque si su respuesta es, bueno, no soy cristiano, entonces bueno, vaya y haga el pecado y revuélquese en la inmundicia, porque Dios no le ha dado la gracia. Así que le estoy hablando a cada uno de sus corazones, mis amados. Profesamos la fe en Cristo, cantamos himnos cristianos, nos regocijamos con la doctrina, pero a la hora de batallar en contra del pecado, ¿siempre caemos? ¿O no? No, los cristianos batallamos al menos. Los cristianos nos sometemos a Dios y resistimos al diablo. Y ahí hay una promesa, y Él huirá de nosotros. Así que el llamado es claro, ese es el primer punto en lo que respecta a la fornicación. Apartémonos, abstengámonos de alimentar pensamientos sucios y resistámonos a estos deseos. Ahora, mis amados, les ruego también, no se exponga. ¿Qué es exponerse? Bueno, si yo sé que yendo para la esquina voy a encontrar algo en contra de lo que estoy batallando, no voy a la esquina. Y si usted es una persona de las que prende el computador y siempre se va a buscar lo que no debe, entonces, mi amado, no prenda el bendito computador. Oye, pastor, eso es muy fuerte. Bueno, lo que le estoy diciendo es: no se exponga de manera innecesaria. Y el llamado de nuevo es evidente. La voluntad de Dios es que os apartéis de toda fornicación. Así que seamos conscientes de nuestras debilidades y prestemos atención para combatir esas debilidades. Entonces, la fornicación es algo de lo que nos tenemos que apartar, que tenemos que evitar, de lo que nos tenemos que abstener, que tenemos que resistir. Lo segundo es: yo te llamo en el amor del Señor a que prestes atención, porque la fornicación no es una mera debilidad que tú tienes. Hay algunas personas descaradas, abusivas, que profesan la fe en Cristo, que dicen: oh, es una debilidad. No es una debilidad. La fornicación proviene de nuestros propios corazones. Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, aquí lo diferencia de las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Así que, queridos hermanos, la fornicación no es un acto de debilidad de su carne, sino un acto que se origina de la maldad en su corazón. Usted es el responsable de ahogar esos deseos pecaminosos. ¿Cómo? Con la gracia del Señor, con el poder de nuestro bendito Salvador. ¿De qué manera? Bueno, confiese su debilidad a diario delante del Señor. Yo lo desafío en el amor del Señor. Si usted tiene algún problema o alguna inclinación de este tipo, yo lo desafío en el amor del Señor a que se quebrante y a que ruegue como un niño pequeño delante del Señor por dominio propio, a ver si Él o no se lo va a dar o no. Yo lo desafío, porque si Él no se lo da, todo lo que hay en la Biblia es una mentira, mis amados. Pero Dios lo concede. ¿A quién? A quien se lo pide. El problema es que pocos se lo piden. No, mis amados, que no suceda así entre nosotros. Tengamos cuidado con nuestro corazón, pues, que dice la Escritura, es engañoso y perverso. Y dice la palabra del Señor en Jeremías 17, dice: y más que todas las cosas. ¿Cuál es el punto? Ni siquiera nosotros podemos entender la maldad, la profundidad de la maldad que aún reside en nuestros corazones. Y sí somos creyentes, y sí somos salvos, pero yo les pido que guarden sus corazones, mis amados hermanos, guarden sus corazones de lo que ven en la casa, guarden sus corazones de lo que oyen,
Guarden sus corazones de cualquier situación incómoda con alguien. Cual niño pequeño huya de la tentación. Yo les pido entonces que presten atención a estos llamados, porque la fornicación no es una debilidad. Obvio, si usted está débil, cae, pero la fornicación nace, mana de su corazón. Tercer punto, la fornicación es uno de los pecados más difíciles de combatir, más difíciles. ¿Por qué? Bueno, mis amados, porque la fornicación gratifica o produce o trae o recompensa, entre comillas, a la carne con placer carnal. ¿Ven? Cuando usted peca, cuando usted es grosero, usted peca, pero usted no siente placer. Cuando usted dice una mentira, bueno, usted dice una mentira y lamentablemente, pero no hay placer. Oh, pero la fornicación sí te da placer en la carne. Así que cuando la carne le gusta lo que siente, no lo quiere dejar. Oh, el llamado es grande para cada uno de nosotros. Apartaos de fornicación. Bueno, pastor, ¿y qué hay del pensamiento? Mis amados, aún los pensamientos sucios hacen que el cuerpo reaccione de ciertas maneras. Por lo tanto, no solamente rechacemos la obra como tal, sino, insisto, todo pensamiento contrario a la verdad de la palabra del Señor. Entonces, repito, tenga cuidado. No sea que usted se esté convirtiendo en un adicto fornicario a cualquier tipo de placer o de perversiones o de inmundicias, y esto se convierte en un vicio que a la postre le va a dar a usted la respuesta si usted es cristiano o no es cristiano. Recordemos entonces, entre todos los pecados, la fornicación es quizás el conjunto de inmundicias, de deseos sexuales impuros, de relaciones ilícitas, que es más difícil de combatir porque produce placer físico. Los demás pecados no, estos sí. Cuarto punto. Una persona fornicaria es por lo general una persona que, y lo digo con respeto, si esta palabra le está llegando a su corazón, una persona fornicaria es una persona que es como un animal. Uy, pastor, no me ofenda tanto. Sí, yo le voy a decir por qué. Los animales no tienen razón, los animales no distinguen entre lo malo y lo bueno. Los animales tienen instinto. En ciertas épocas y periodos del año, por instinto, ellos viajan hacia las mismas partes, se reproducen, continúan y por instinto al siguiente año vuelven. Es un ciclo de instintos, no hay uso de razón. Ellos no tienen razón, nosotros sí tenemos razón. Entonces, cuando yo digo que una persona fornicaria, que una persona adicta a los pensamientos sexuales impuros, a las impurezas de la carne, es una persona que vive como un animal. Solamente vive para saciar sus instintos. Solamente quiere satisfacer su carne. No piensa en la parte espiritual. No piensa en el momento de pecar en la fornicación. No piensa en agradar o desagradar a Dios. Piensa en su carne. Piensa en su placer. Asocia las veces que ha tenido placer antes y quiere volver a sentir lo mismo. Es como una droga y te envicia y te va enviciando y te va enviciando hasta que las personas caen en un hueco, en un hoyo negro del cual no pueden salir. Personas se vuelven adictas a esta clase de inmundicias y porquerías. Oh, quiera el Señor que aquí no haya nadie así, pero también sí lo hay. Bueno, hemos hablado del Evangelio, de ese bendito Evangelio que libera presos, de ese bendito Evangelio que rompe cadenas. Queridos amigos y hermanos, es necesario que nosotros veamos la magnitud del problema o del pecado o del grupo de pecados de la fornicación. Bueno, una persona fornicaria, o al menos una persona que profese la fe en Cristo, fornicaria, ¿cierto? Es supremamente de mal ejemplo para la iglesia. Imagínese usted, si se descubre que un hermano está en fornicación, los de afuera se van a burlar de Cristo, se van a burlar de la iglesia, ¿y qué ejemplo es para los de adentro? Oh, mis amados, tengamos pues sumo cuidado.
una persona fornicaria, fíjense en esto, como el billar a tres bandas, peca contra Dios, contra el hermano y contra sí mismo. Es como una moñona por completo. Peca contra Dios el fornicario siempre, porque siempre está violando la ley de Dios. Peca contra el hermano, peca contra el prójimo, porque siempre en la fornicación, bueno, en la mayoría de las veces, incluye un ser humano. Ay, estamos pecando. Cada vez que hay un deseo impuro, cada vez que hay una situación ilícita, bueno, la persona está pecando en contra de Dios y está pecando en contra de su prójimo. Usted le está haciendo un mal a su prójimo. Y peca contra su propio cuerpo. Nunca se le olvide. La fornicación es pecado en contra de Dios, es pecado en contra de su prójimo y es pecado en contra de su propio cuerpo. El quinto aspecto, amados, ahora decíamos que la fornicación es el pecado más difícil de lidiar o de tratar, digámoslo así en términos humanos, porque es el pecado que se queda en la carne, ¿ven? Produce gratificación. Bueno, lo más terrible de todos es que la fornicación es un pecado que se puede evitar por completo. Y presten atención en lo que les voy a decir. Cuando usted va por la calle y alguien lo insulta, le roba o le agrede, de inmediato, el remanente de pecado que hay en nosotros salta y nos lleva a ira y nos lleva a decirle cualquier cosa. ¿Ven el punto? Es una reacción casi inconsciente. ¡Pra! Salta. Ya cuando nos damos cuenta, pecamos. Usualmente sucede eso. La fornicación no. En la fornicación nosotros tenemos la oportunidad por la gracia del Señor de decir, no lo voy a hacer. La fornicación no es algo, no, sí, del propio corazón salen las concupiscencias que nos mueven, pero la fornicación nosotros le podemos decir, no lo voy a hacer. Mientras que en las otras cosas casi la reacción es inmediata. En esta siempre hay un periodo donde la persona lo está contemplando, está pensando, me van a pillar, estoy solo, tengo las luces apagadas, los niños están dormidos, la esposa está dormida, muy bien, aquí nadie me ve en esta parte del trabajo, cierto, siempre está cavilando. Bueno, mis amados hermanos, tengamos pues cuidado, porque es lamentable que un pecado que nosotros podemos rechazar sin lugar a duda alguna, nosotros simplemente no lo estemos evitando. Sexto, uno de los aspectos graves del fornicario que profesa la fe en Cristo es que vitupera, es decir, deja por el suelo el nombre de Cristo y de la iglesia, como lo decíamos ahora. Primera de Corintios 5:1 me dice, esto es lamentable. Yo cada vez que leo este pasaje, yo les confieso, amados hermanos, que yo no lo puedo creer. O sea, no lo puedo creer. Y digo no lo puedo creer porque no puede reflejar de una mejor manera el punto. Fíjense ustedes, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, es decir, en tal grado que ni aún en el grupo de personas fuera de la iglesia que no conoce a Cristo, ni aún se nombra en medio de ellos. ¿Ven el punto? La fornicación en la iglesia es algo horrendo, asqueroso. Y ahí es cuando decimos, es tan lamentable que muchas personas digan, ¿para qué voy a la iglesia? Mire lo que está pasando en la iglesia. Yo no soy cristiano, yo soy ateo. Tengo una esposa por 35 años y nunca le he sido infiel. ¿Ven el punto? Eso no es justificante para que no se congreguen ni busquen a Cristo. El punto es que nosotros, los profesantes de la fe cristiana, están dando pie a los impíos para que blasfemen y vituperen el nombre de Cristo por ese mal testimonio que ellos dan cuando caen en ese pecado tan abrumador, mis amados. Es un pecado escandaloso. Bueno, no que ni los otros no lo sean, pero es un pecado escandaloso. Es un pecado que es piedra de tropiezo para los de afuera, que es piedra de tropiezo para los que están adentro. Así que, bueno, pasemos al punto 7. El fornicario no arrepentido, escuchen bien, está excluido.
excluido del reino de Dios. Uy, pastor, no, porque yo fui salvo y yo tengo que estar en el reino de Dios. Bueno, no. Si tú has profesado la fe en Cristo y si tú estás en fornicación día tras día, mes tras mes y no continúas, y no te arrepientes, ¿qué me dice eso? Nunca has conocido a Cristo, nunca lo has conocido. Y por eso las palabras del apóstol Pablo son tan claras y tan fuertes. Vean ustedes: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no os equivoquéis vosotros. Esas son las palabras. No os equivoquéis vosotros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los que maldicen, ni los que estafan. Ninguno de ellos heredará el reino de Dios. No se equivoquen creyendo que porque están en una iglesia ya van a heredar el reino de Dios. No, así no funcionan las cosas, mis amados. Tremendas advertencias que nos hace el apóstol Pablo en esta noche, por así decirlo. Octavo punto: las pasiones lujuriosas y fornicarias son el estilo de vida de los que no conocen a Dios. Vamos a leer el versículo número 5. Versículo número 4: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Bueno, creo que es obvio, y lo que esto nos dice es que una de las tantas cosas que hacen los gentiles, los que no conocen a Dios, precisamente es tener sus cuerpos como una cloaca. Tener sus vidas sexuales matrimoniales como un muladar, como un vertedero de heces. Perdónenme de ustedes que sea tan gráfico ahí, pero en eso podemos convertir nuestros cuerpos y en eso podemos convertir nuestros hogares cuando no nos apartamos de la fornicación, mis amados. Nuestros cuerpos, sus cuerpos, usted tiene la plena potestad, facilito, de convertirlo en una cloaca. ¿Y qué hay de su hogar? Oh, no, pastor. Bueno, no, mis amados, el matrimonio no es una carta blanca para que usted haga lo que le da la gana. No lo es. El matrimonio es una institución divina donde es la unión de dos pecadores que aman a Cristo, que van caminando en pos del Señor, que van sirviendo, que van levantando a sus hijos en el temor de Dios, como en la palabra los manda. Así que no crea usted que por el hecho de estar casado usted tiene derecho a cualquier cantidad de perversiones en el ámbito sexual. No, ahí bien usted está convirtiendo la relación marital en algo fornicario. ¿Por qué? Porque la fornicación no es un pecado en particular, sino todo el conjunto de las impurezas sexuales y de los deseos sexuales ilícitos. Por lo tanto, no se equivoque y no piense que porque usted está en un matrimonio puede hacer y deshacer y ver cualquier cantidad de porquerías y traer a una tercera. Oh, cuidado, no convierta lo santo en profano. Así que les recuerdo, el llamado pues del Señor es a que seamos un pueblo distinto del mundo de los gentiles allí afuera, que no conoce de Dios y que hacen de sus cuerpos unas cloacas y que hacen de sus matrimonios unos vertederos, unos muladares. No dice la Escritura. El llamado, la voluntad, la orden del Señor es que nuestros cuerpos, nuestras vasijas sean llevadas, sean conducidas con honra y con decoro en santidad, lejos de la fornicación. Y la persona que interprete estos versículos como refiriéndose a su esposa, que también lo haga de la misma manera. Tengamos cuidado pues de entrar en esa cultura posmoderna que dice todo es lícito. Toda relación es lícita, lo que quiera hacer el esposo y la esposa es lícito desde que sean cristianos. Oh, no pasa nada, es la conciencia de ustedes. Bueno, cuidado mis amados.
porque podemos convertir nuestros hogares en muladares, en vertederos, en cloacas asquerosas. Tengamos pues mucho cuidado al respecto. Así que el matrimonio no es permiso para que usted haga lo que quiera con su esposa. Hemos hablado, mis amados, lo suficiente, se me acaba el tiempo, de la pureza sexual que debía caracterizar la iglesia de Filipos. Ahora hablemos brevemente del otro aspecto que mencionamos, y es del aspecto del trato con el prójimo, del trato que merece el prójimo. Versículo número 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. La palabra agraviar es muy elástica en el griego. La Biblia de las Américas, por ejemplo, dice que nadie peque y defraude, que nadie peque en ninguna manera en contra de su hermano. Vean el punto. La palabra, el original en griego, es una palabra muy elástica y no puede ser confinada simplemente a, como dicen algunos buenos comentaristas, de que no podemos pecar, no podemos agraviar al hermano pensando cosas impuras acerca de la esposa del hermano, o dañando un hogar metiéndose con la esposa del hermano. Así lo interpretan algunos comentaristas, pero la palabra es mucho más elástica y la palabra nos da pie y nos da el permiso para que simplemente nosotros concluyamos que la orden, recuerden, el llamado, la voluntad a la santificación y el llamado. Y aquí están las dos órdenes grandes que consideramos en esta noche: la cuestión de la pureza sexual y la cuestión del trato con los hermanos. Así que en este segundo punto el llamado es simplemente a que nadie se lleve por delante a su hermano. Hay personas que tienen un temperamento arrollador. Tengan cuidado de no sobrecoger a un hermano que tenga un temperamento más manso, más suave. Tengan mucho cuidado. El llamado es a que nadie se enseñoree de su hermano. Bueno, ninguno de nosotros es llamado a ser el mandamás o a ser el que más poder tiene sobre el otro. Que nadie oprima a su hermano. Entonces ese es el llamado. Como tal, mis amados, se me acabó el tiempo. Yo solamente quiero cerrar con esta breve reflexión. Ustedes recuerdan hace una semana que yo les explicaba las connotaciones de la palabra o de los verbos rogar y exhortar en el versículo 1. Vean el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos. Es decir, yo me hago menos que ustedes, no me importa, yo me humillo delante de ustedes. ¿Se acuerdan esa connotación? La connotación era de humillación, de súplica, de ruego, de clamor. Esa era la connotación. Bueno, mis amados, yo creo que lo he venido haciendo y he hallado, mis queridos hermanos, que esa es la manera como el apóstol Pablo a menudo se expresa en sus cartas. Quiero imitar al apóstol Pablo. Y en esta noche quiero que no sea la excepción. Yo les quiero rogar de todo corazón, como un amigo, como una persona común y corriente, pero como su pastor, les quiero rogar a todos y a cada uno de ustedes. Les suplico que acepten la exhortación de apartarse de toda fornicación. Yo se lo ruego, mis amados. Yo me humillo a que usted acepte la exhortación a tener cuidado con su comportamiento sexual, a que se aparte de toda fornicación. Pero yo también me humillo delante de usted a que acepte también la exhortación a tener cuidado en la manera como usted trata a los hermanos. Aquí no hay nadie menos que usted, querido hermano. Yo le ruego que usted acepte estas enseñanzas. Yo le suplico que usted no deseche estos consejos. Y hay una razón por la cual yo lo hago. ¿Saben por qué les estoy suplicando? ¿Saben por qué les estoy rogando que no desechen estos consejos? Vayan conmigo al versículo número 8, ahí encontramos la razón. Porque el que desecha
esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Esa es la razón. Ese es el ruego. No deseche los consejos que usted ha escuchado en la noche de hoy. Porque que usted me desprecie a mí, yo puedo lidiar con eso. Pero que usted desprecie la amonestación del Señor es algo por lo que a menudo los cristianos pagan caro. Y no quiero que ninguno de ustedes, mis amados, sea castigado por desobediente o por no abrazar la palabra de Dios como eso, como palabra de Dios. Si he dicho algo que no ha estado en la palabra, no lo tome. Si lo que he dicho le ha tocado el corazón porque lo ha redarguido de pecado, entonces abrace el consejo. Yo lo llamo al arrepentimiento y lo llamo a que sea santo como Dios es santo.